Le vamos a pedir a Juan Carlos Gómez Leyton que aborde el tema desde una perspectiva que se liga con esto, pero que es distinta y que tiene que ver con el abstencionismo, ¿no? Sí. El abstencionismo electoral. Exacto. Muy bien. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, señalar que esta mesa, que se llama Derecha y Movimientos Conservadores, constituye una buena oportunidad para hacer una ligazón entre lo que son los estudios electorales referidos a la abstención electoral y cómo, de una u otra manera, esto puede explicar el ascenso de las derechas en nuestros respectivos países en función de cuestiones o factores electorales. Yo partiría diciendo, en relación al tema de las derechas, que nosotros vivimos en un mundo de derecha hace bastante tiempo. O sea, yo creo que la sociedad capitalista siempre ha sido una sociedad de derecha. Es decir, que una cosa distinta es que las derechas no tengan el gobierno en un momento determinado, eso no quiere decir que las sociedades no sean sociedades que tienen un mecanismo de reproducción de derecha controlada efectivamente por aquellos que poseen el control, el dominio, bajo distintas formas de propiedad de los medios de producción. Es decir, en este sentido, América Latina, ¿cierto?, desde los años 70 o desde el momento en que se frenaron los procesos revolucionarios de la década de los 60 en adelante, está en una sociedad eminentemente de derecha y por ende capitalista. Ahora, que gobiernen es otra cosa, eso cambia, porque ahí pueden desarrollar una serie de políticas públicas, políticas sociales, políticas de control, etc. Y cuando digo política de control, también estoy diciendo que son estados que tienden a criminalizar la política y que en este momento quiero rendir un homenaje muy claro a Camilo Catrillanca, mapuche, asesinado por el Estado chileno hace algunos días atrás, a partir de un comando conjunto o un comando que se llama Comando Jungla de Carabineros de Chile para reprimir al movimiento mapuche que está en rebeldía hace ya más de 20 años. Y ha sido siempre reprimido por la fuerza por parte del Estado chileno. Entonces, y dentro del régimen político democrático. Es decir, aquí también tenemos una serie de limitantes que tiene la democracia política, y la democracia política permite, entre otras cosas, a través de un conjunto de normas que están establecidas, que estos sectores ganen siendo minoría dentro de la sociedad. Yo creo que quiero llamar la atención a este punto porque muchas veces se sostiene repetidamente de que dentro de la sociedad latinoamericana, dentro de nuestras sociedades y nuestros países, está avanzando como una especie de marea gigantesca de ciudadanos y ciudadanas que se están haciendo de derecha, y eso es lo que está permitiendo ganar. Y si uno observa las cifras, no es así. Las derechas ganan, y voy a decirlo categóricamente, y lo puedo demostrar, que las derechas ganan por una ficción aritmética, matemática, que crea la democracia liberal representativa. Es decir, si nosotros observamos, por ejemplo, el caso más reciente, voy a poner dos casos, el caso de Sebastián Piñera en Chile, como también el caso de Bolsonaro en Brasil. Y si ustedes quieren hacer el análisis de muchos otros, van a darse cuenta de que el número de apoyo de ciudadanos que tienen los gobiernos de derecha hoy día en relación al conjunto de electores, es decir, todos aquellos sujetos y sujetas que tienen derecho a votar, esos gobiernos son de minoría social, por decirlo así, pero de mayoría electoral. Y aquí hay un problema que tiene que ver con las reglas de la democracia liberal, que es una democracia votada, es una democracia que genera malos resultados electorales, que permite, ¿cierto?, el asumir gobiernos que no tienen mayoría social para poder gobernar nuestra sociedad. Y en ese sentido, las derechas han logrado hacer eso, en ese aspecto. Por ejemplo, estudiando la abstención electoral en Chile, desde el año 90, desde el famoso regreso a la democracia chilena hasta el día de hoy, vemos que el porcentaje de abstención va a crecer fuertemente a lo largo de los 28 años que tiene la democracia chilena, llegando de
un total, por decirlo absoluto, de 889 personas que no votaban en el año 1988, año del plebiscito en que se derrota a Pinochet en el plebiscito sucesorio, hay 889.000 personas que no votaron, cerca de 1 millón de personas. Pero fíjense ustedes que en la última elección del año 2016, elección municipal, la cifra llegó a 9.317.000 personas que no votaron. 9 millones. Calculen ustedes el crecimiento acelerado, gigantesco, en una población de 17 millones de habitantes. Eso hay que ponerlo también en ese contexto, porque indudablemente que el contexto de los 150 millones aproximadamente que son los votantes brasileños, el 50 millones votaron por Bolsonaro. Es decir, 100 millones no votaron por Bolsonaro. ¿Captan? No votaron por Bolsonaro. Porque también dentro de la democracia liberal representativa establecida en Brasil a partir de 1982 en adelante, hay un creciente aumento de la población que no vota. Hay un vaciamiento de las democracias, un alejamiento de la gente de los procesos electorales y de los procesos políticos que involucran cierta participación, compromiso, una serie de cosas que hoy día no está haciendo la ciudadanía. Fíjense ustedes que en el país que tiene mayor consideración con la democracia y donde mayor la gente participa en procesos electorales, excepto en la última elección, fue Venezuela. Es la última elección. Pero en todo el proceso de los 20 años del proceso revolucionario bolivariano, con un tipo de democracia mucho más sustantiva, mucho más social, etc., la tasa de participación pasó de ser, antes de Chávez, de un 65% de participación, pasó a un 85%, casi un 90% de participación. En Bolivia ocurre exactamente lo mismo. Pasaron de bajos niveles de participación a altos niveles de participación, porque ahí cambió. ¿Qué es lo que cambió? Cambió el concepto de democracia, cambió el concepto de participación política, cambió el concepto, inclusive los partidos políticos dejaron de ser importantes. Y hay otra forma de organización de la política, hay otra forma de hacer la política. Por lo tanto, eso está claro, que en estas democracias liberales representativas la crisis es total. Fíjense ustedes que cuando la derecha chilena llega al poder en el año 2010, es a partir de 3 factores fundamentales. El primero, obviamente, que fue la división que experimentó la concertación de partidos por la democracia, que se dividió en 2 candidatos, uno, Frei Ruiz Tagle, candidato de la concertación, y un disidente, un díscolo, como lo llamaban, que era Marco Enrique Ominami, ¿cierto?, que iba en representación de los sectores más críticos de la concertación. Pero también había que señalar que en esa elección fue el momento en que se estableció mayor cantidad de gente que no votó en una elección presidencial. Por lo tanto, cuando baja el número de personas que participan, favorece directamente a la derecha. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque también en los análisis políticos y sociológicos se olvida. La derecha tiene un voto de clase. De clase. Y por lo tanto siempre va a votar en defensa de sus intereses y aquellos que los representan directa o indirectamente, pero que son los que van a proteger el orden constituido. El orden que no quiere ser trastocado ni modificado, por lo tanto es un voto de clase. Fíjense ustedes que yo mi estudio he demostrado que por 8 personas que votan en los sectores de clase alta chilena o clase dominante o de sectores dirigentes o dirigentes en términos del control de los medios de producción, 4 votan en los sectores populares. Es decir, el 50% más vota más en el sector alto que en los sectores populares. Y cuando se dice que la derecha gana gracias a los sectores populares, es la falsedad más grande que existe. Porque los sectores populares quedó demostrado en la última elección chilena que no votan por Piñera, sino que se abstienen. Se abstienen. Hay un problema de conexión
entre el discurso de las izquierdas, y digo plural izquierdas, no hay una sola izquierda en nuestra sociedad, sino que siempre hay varias izquierdas, que tienen una desconexión con el mundo popular. Fíjense ustedes que en la última elección donde salió elegido en el 17 Piñera, los sectores de izquierda más fuertes solamente adquieren un 0,51% de la votación. 0,51%. Eduardo Artés, que era el más radical de todo. Alejandro Navarro, 0,36%. Y Marco Enrique Ominami, que también representaba a ese sector, el 5,71%. Pero cuando voy a las cifras de los sectores populares, eso baja aún más. Pero ese voto no va, estimados y estimadas, no va a la derecha. Queda en un ámbito difuso que no se sabe quién va a recoger ese voto, ¿no? Entonces, en Chile surgió un concepto que es hablar de los fachos pobres, como diciendo de que hay un conjunto de personas de sectores populares que vota por Piñera. Entonces hay toda una suerte de discurso negativo por parte de la izquierda, tanto concertacionista como también de la Frente Amplio, en culpar a los fachos pobres de que Piñera saliera elegido. Y yo he demostrado que eso es falso. Eso no es así. No ha sido así, no se comprueba. En el caso de la primera elección de Piñera, en el año 2009-2010, el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que ya había sido presidente, ¿cierto?, ganó en todas las comunas populares. Ganó en todas las comunas populares. Pero ¿y dónde perdió? Perdió en todas las comunas de clase media, aspiracionista o sectores neoliberalizados de esos sectores. Entonces, pero cuando nos vamos más todavía a la precisión, vemos también que la clase media en un 50% también se abstiene. Y cuando voy a los sectores altos, los sectores de mayor ingreso, que podrían significar así como los sectores que están más de acuerdo con el orden, ahí la participación es de un 85-90%. O sea, el tipo que es de clase, vota por su clase. Y el otro elemento que perjudicó, ¿cierto?, es la división que se produce. En América Latina siempre los analistas de la política presentaron a la segunda vuelta como el mejor mecanismo para producir gobiernos de mayoría. Entonces instituyeron casi en todos los países de América Latina la segunda vuelta. Pero las segundas vueltas siempre tuvieron un sentido de control del voto para que no fuera la posibilidad de aquellas alternativas más radicales pudieran ganar. ¿Captan? Entonces, cuando uno observa la situación de Brasil y dice Bolsonaro sacó 46%, si no me equivoco, en la primera vuelta, y uno pescaba la votación de Haddad y todos los demás y los contabilizaba, habían como 52% de votos que perfectamente podían haber sido un freno a la llegada de Bolsonaro. ¿Pero qué sucedió? Las rencillas, las divisiones, las polarizaciones dentro del propio campo, llamémosle, si a Bolsonaro le ponemos como fascista, digamos que ese campo era el campo democrático, pero al interior de ese campo democrático también no hubo ningún acuerdo, ningún sentido de decir formemos, porque ese fue el principio fundamental de la segunda vuelta en el mundo, y creada por los franceses, formemos un gobierno, no elijamos un presidente, elijamos un gobierno que nos permita, ¿cierto?, hacer un gobierno de coalición o de cohabitación, ¿cierto?, como se llaman los franceses, para poder frenar, en este caso, a nuestro amigo Bolsonaro. Fíjense ustedes que en el caso de Macri también pasó lo mismo. También había la posibilidad de frenar a Macri de su llegada con una acción de comunión entre los sectores que podían decir, mire, aquí nos une
el antimacrismo, por último, formemos un gobierno nacional, vamos a ver cómo podemos lograr frenar esto. En el caso de Piñera, fue exactamente lo mismo. Marco Enrique Ominami sacó alrededor del 20% de los votos, Eduardo Frei sacó alrededor del 28%, sumaban 48% porque eran parte de la misma coalición anteriormente, y el sector del Partido Comunista había sacado el 6%. Si nosotros sumábamos, hacíamos 48%, se hacían 54%. Pero Marco Enrique, con una tosudez de entender la política, no llamó a votar por Luis Tagle, o si lo hizo tan displicentemente que fue como diciendo no voten por él. Y gracias a esa situación, gracias al aumento de la abstención, gracias a la fragmentación de la concertación y no la comprensión de lo que es una buena segunda vuelta, llegó Piñera al gobierno después de más de 50 años que la derecha no llegaba al poder a través de medios democráticos. Medios democráticos porque había llegado al poder por medio violento, como fue el golpe de Estado de 1973. Y si vamos a esta segunda situación, a la segunda vez que llega Piñera al poder, nuevamente ocurre exactamente lo mismo. Porque la votación que había obtenido Piñera en la primera vuelta no le permitía ganar en la segunda si no se producía una dispersión del voto de la gente antiderecha, que era perfectamente la unión, nuevamente, de la nueva mayoría con el Frente Amplio, que podían haber formado un gobierno de coalición y evitar, no lo hicieron y por lo tanto permitieron que Piñera llegara por segunda vez al gobierno, las de derecha llegaron, pero siendo minoría en relación a lo anterior. Si ustedes calculan, y aquí es donde viene la ficción, el CERVEL, el Servicio Electoral, establece de que la votación para establecer quién gana siempre se establece sobre la base de la gente que vota. Y por lo tanto la gente que vota, en este caso era menos de lo que es el padrón electoral, eran 48%, y por lo tanto el cálculo matemático dio que Piñera sacó el 57% de la votación. ¡Ah, 57! ¡Qué maravilla! Señores, pero es una ficción. Piñera tiene solamente el 26% de todo lo que es el mundo electoral chileno, de los 14 millones que componen el mundo electoral. El 26%. Por lo tanto, obviamente que eso significa que llega gracias no a un gran movimiento de gente que se vuelve de derecha, no porque la derecha esté ganando las ideas, no, gana porque la ficción matemática va creando esta idea de que son mayoría y que no la tienen. Pero también tiene que ver con los errores, con la mala forma de hacer política que tienen algunos sectores que prefieren entregarle por 4 años al gobierno a Piñera para que ¿cierto?, agudice, como dicen algunos, las contradicciones para que sí pueda producirse ¿qué? El estallido social. Yo estaría feliz que se produjera el estallido social, pero finalmente tampoco se produce. Porque hay un conjunto de izquierda, una izquierda neoliberal que yo llamo, una izquierda que acepta el mercado, que acepta el capitalismo, que le quiere hacer un capitalismo con rostro humano, que detiene cualquier tipo de reivindicación más fuerte, mucho más dura, que va al corazón de la estructura del poder, del dominio. No, pero es que ahora no podemos hacer eso. Por favor. La derecha lleva matando en este continente desde siempre, y si lo queremos fijar en los últimos 60 años, ha matado a medio mundo por conservar su propia existencia. Por lo tanto, en ese sentido, esos resquicios morales que de repente nos ponemos nos impiden entrar en una lucha directa con el poder de las derechas y les dejamos hacer muchas cosas. Los medios de comunicación se los entregamos total y completo. Nadie reivindica, ¿cierto?, la democratización de los medios de comunicación. Nadie reivindica la democratización del poder judicial. Nadie reivindica la democratización de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué vamos a seguir soportando las Fuerzas Armadas como son? ¿Por qué no las podemos democratizar? ¿Por qué no las podemos reestructurar a tal manera que se termine con la división clasista al interior de ella, en la cual establece la escuela para los oficiales y la escuela para los suboficiales? ¿Por qué? Porque también tenemos que democratizar eso.
Claro, estamos bajo abogados de otras cosas liberales y parece que la democracia, entre más liberal se vuelve, es mejor. No, hace mejor la contención de los procesos de control, o mejor dicho, los procesos de resistencia a otras situaciones. Por eso tengo la impresión que si nosotros no vemos bien el proceso que se está dando, vamos a tener una impresión equivocada y vamos a pensar que estamos derrotados. Y vamos a pensar que estamos en un proceso de reflujo político. Puede ser cierto, pero lo que está en reflujo es el tipo electoral de política que hemos practicado. Lo que se debe modificar son las formas de la democracia electoral que se tiene en América Latina. Se tiene que corregir esta ficción. Se tiene que establecer que si no hay un candidato que logre tener la aceptación del 50% más uno de todo el electorado, no vale la elección, por ejemplo. En la última elección que se hizo de representantes comunales en Chile o municipales, hay alcaldes que fueron elegidos con el 9% de la gente que vive en una comuna. El alcalde Alessandri, que es el alcalde de Santiago, que hoy día patrocina, ¿cierto?, lo que se llama la ley de aula segura para reprimir al movimiento estudiantil y criminalizarlo, ese señor salió elegido con el 11% de la participación en su comuna. El resto, el 89%, se abstuvo o votó por otro candidato. Entonces, ¿podemos permitir que la representación siga estando en manos de tan baja participación? Tenemos que corregir eso. El voto es voluntario, pero cuando era el voto era voluntario, pero cuando era obligatorio, la gente no tenía tenía la libertad de inscribirse o no inscribirse en los registros electorales. Entonces, ¿qué es lo que hizo la gente? No se inscribía en los registros electorales. Entonces, la población fue creciendo y fue creciendo también la gente que no se inscribía en los registros electorales. Brillante idea se le ocurrió a los diputados y senadores decir, vamos a hacer el voto voluntario porque de esa forma la gente va a ir a votar. La gente que estaba votando se salió y no fue a votar. Y se incrementó aún más. Hemos llegado hasta el 67-68% en las elecciones comunales de la gente no participa. Entonces, ese es el partido de las no y no electores. Es un partido que crece, que se mueve. Fíjense ustedes que yo analizando, y aquí voy a meterme en un terreno medio escabroso, pero analizando la situación brasileña, y con esto termino. La situación brasilera, yo me puse a fijar que la derecha brasilera no había tenido un candidato duro, o no había tenido un candidato propio del sector, sea de centro derecha o de derecha, desde el año 86 en adelante, por lo menos. Es decir, siempre la disputa se había registrado entre la izquierda, representada por Lula, y algunos candidatos de la socialdemocracia brasilera, Fernando Henrique Cardoso y otros, ¿no? Pero nunca había tenido. Entonces, pero yo me fijé en otro dato. El bolsón de abstencionistas brasileños era enorme. Entonces, ¿qué es lo que uno se empieza a explicar? Cuando aparece un candidato de derecha, lo que siempre algunos dicen, mire, si aquí la reserva democrática está en los que no votan. Ah, cuidado, los que no votan también son antidemocráticos. Y por lo tanto, era un bolso. Entonces, ¿qué es lo que tengo la impresión? Tengo que calcularlo, tengo que hacer todos los cálculos. Tengo la impresión de que mucha gente que por fin tuvo un candidato de derecha, como Bolsonaro, salió de ese bolsón y votó por él. Y una gran cantidad de gente, producto de que a Haddad no le tenía mucha consideración al interior del PT, entró a ese bolsón de abstencionista. Entonces, eso es lo que también puede explicarnos. ¿Por qué lo digo? Porque haciendo un símil de comparación. En Chile, el pinochetismo duro nunca se había manifestado en un proceso electoral. Y ahora, en el 2017, apareció un candidato que fue a ver a Bolsonaro a Brasil, que se entrevistó con él, José Antonio Kast, que hoy día obtuvo, de acuerdo a la ficción Cervel, el 7% de los votos.
pero que en realidad es un 3%. Pero como el 6% es una cifra así muy interesante, los medios de comunicación, y aquí otro factor, los medios de comunicación lo llevan a la televisión y lo exponen todos los días. Para cualquier cosa, el señor Kast opina. Pero ¿qué es lo que están haciendo con ese señor Kast? Están haciendo una campaña anticipada de 4 años. Entonces, el pinochetismo duro encontró en él la figura que andaba buscando desde que el señor Pinochet se murió. Entonces, en ese sentido, como también los medios de comunicación, que es un poder no controlado ciudadanamente, van creando aquellos candidatos que les son afines al poder de la derecha. Las sociedades neoliberales existentes en América Latina son sociedades neoliberales. Lo que quieren las derechas es gobernarlas, que es distinto. Pero que la tienen el control debajo de múltiples formas, lo tienen hace más de 50 años. Así que en ese sentido tampoco estoy de acuerdo con la idea de que en este momento tenemos una gran masa de ciudadanía que se está volviendo hacia la derecha y que está buscando la derecha para solucionar sus problemas, sino que fundamentalmente esto ocurre por un conjunto de errores que uno los puede tipificar de los propios sectores antineoliberales que no son capaces de unirse para formar formas de gobierno distintas a la hora de dirimir un conflicto en segunda vuelta. Ese es el punto. Gracias.